El licenciado Minelli hace 21 años que está en ejercicio de su profesión en el área de neurorehabilitación. Toda su orientación en posgrado ha sido a dicha especialización. Hace 5 años que forma parte del equipo de neurorehabilitación kinésica de FUPROM, junto con los licenciados Martina Rola, Diego Ceballos y Georgina Winter. Ahí están entrando a la sala. Así que, bueno, licenciado, le doy la palabra para que pueda exponer tranquilo sobre bueno, eso. Les pido a todos que silencien, así lo dejamos, no molestamos. pongo para compartir. Vale, Así. ahí te pongo, dame un segundo. Ahí estoy. Ahí deberías verlo. A ver. Ahí fue. Ahí va. Ah, Se ve perfecto. bueno, ahí la idea un poquito de la charla de hoy, charlando ahí con los chicos, queríamos buscar un tema que fuera, que se pudiese adaptar a todos los del equipo de, de- de salud. Entonces, charlando un poquito ahí, decidimos dar cuidados posturales para que cualquiera que se pueda encontrar, no lo puedo pasar. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Eh, De 10. para que cualquiera que se pueda encontrar en una situación, estos cuidados posturales son en hemiplegia en el estadio agudo, ¿sí? Entonces cualquiera que pueda encontrarse en una situación frente a un paciente con una hemiplegia en estadio agudo, puede darle indicaciones a un familiar de este paciente, a otro profesional de la salud que no esté realizando esos cuidados posturales, que para nosotros, los que hacemos rehabilitación neurológica, son muy beneficiosos y para nuestros pacientes también son muy beneficiosos. Para arrancar, quisiera que observemos unos videitos. A ver si puedo. A ver, ¿se ve el video? A ver, no arrancó. Como que está la No pantalla. arranca. No, está la pantalla en azul. No, no arranca, che. No, se ve en azul. Mm, Qué macana, bueno. Qué lástima. Haciendo clic sobre la... ¿Es en la otra hoja? ¿En la otra hoja lo tenés pegado? ¿En la hoja 3? ¿En el dispositivo de diapositiva 3? Ahí como que a mí me lo estaría... ¿Te lo muestra? Sí. No. Observemos, nos quedó a nosotros en la pantalla. Ah, quedó ahí. Sí. A ver, para. Franco, minimiza eso y abrí el video que estás viendo. Pensar. Ah, puede ser, ¿lo tenés afuera del PowerPoint? ¿O Sí, está dentro? ahí está. ¿Ahora sí? Ahí está. De 10. Ahí está. Bien.
Este es un video de un paciente que tenemos nosotros, que es una situación con la que nos encontramos muy a menudo cuando llega un paciente con una hemiplegia, y me interesaría que observemos poquitas cosas para que veamos cómo es la marcha de estos pacientes. Esta es una marcha muy marcada, ¿sí? Donde podemos observar esa rotación en la cadera que lleva el eje de toda la pierna hacia afuera. Ustedes van a ver esa punta del pie, fíjense, ahí la punta del pie, cómo va hacia afuera. La cadera esa va a flexión, no la deja que la lleve hacia adelante. Eso impide que en el tronco se realicen los ajustes musculares necesarios para que el tronco superior o la parte de arriba del tronco no caiga sobre el tronco inferior, y para eso él está levantando el hombro. Fíjense cómo eleva el hombro, ¿sí? Esa elevación del hombro hace que aumente el tono de ese miembro superior, y ese aumento del tono del miembro superior lleva a una rotación interna del húmero, una flexión del codo, ¿sí? Ahí, una flexión del codo, una pronación, una flexión de la muñeca y flexión de los dedos o el cierre de la mano, ¿sí? Este es un patrón de movimiento que se encuentra generalmente en la mayoría de los pacientes que tenemos, una marcha muy común de nuestros pacientes, ¿sí? Y que no solo está afectada la parte motora, sino ahí se evidencia mucho que está afectada la parte perceptual, donde él deja todo su hemicuerpo derecho por detrás y no acompaña los movimientos y realiza todos los movimientos con ese lado izquierdo, ¿sí? Esto es algo muy común que se ve en nuestros pacientes. Ahí les voy a mostrar, si puedo, de otro paciente que es menos marcado. A ver si se pudiese con este. Acá. Eh, Acá tenemos otro paciente que es menos marcado, pero se vuelve a repetir lo mismo. Rotación de cadera hacia afuera, esa punta del pie hacia afuera, flexión de la cadera, esa cadera no la puede llevar hacia adelante, retrasa todo su hemicuerpo, en este caso él es el hemicuerpo izquierdo, lleva el hombro hacia arriba, que hace que aumente el tono muscular de ese brazo, que lleva el codo a la flexión, a la pronación y al cierre de la mano. Son componentes de la marcha muy comunes de la hemiplegia y que se repiten en la mayoría de los pacientes que llegan a nuestro consultorio. Fíjense la pierna, cómo está, esa punta del pie hacia afuera, ¿sí? Ahí está. Entonces, sabiendo eso, es una obviedad lo que voy a decir, pero cuando nosotros voy a recordar que la afección de nuestros pacientes no está ni en la pierna ni en el brazo, ¿sí? Está en el sistema nervioso central. Por lo tanto, nuestra rehabilitación consiste en enviarle información a ese sistema nervioso central para que emita una respuesta que vaya a ese hemicuerpo que está afectado y pueda mover ese brazo y esa pierna. O sea que nosotros no nos vamos a enfocar ni en el brazo ni en la pierna, sino nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a ese sistema nervioso central,
¿Cómo vamos a llegar a ese sistema nervioso central? Por medio de experiencias que viva el paciente. Nosotros en rehabilitación le vamos a brindar experiencias para que se provoque un aprendizaje, ¿sí? Y elabore una respuesta para que para que se produzca la plasticidad neuronal, ¿sí? Muchas veces, cuando llegamos a ver por primera vez a nuestros pacientes se encuentran en esta postura, ¿sí? Es muy común que los veamos así. Recordemos el video que veíamos recién, cómo estaba la cadera de esos pacientes comúnmente, ¿sí? Cómo hay rotación de la cadera externa y estos pacientes nosotros los llevamos a ver por primera vez y se encuentran así, con una rotación externa. El brazo que está pegado al cuerpo, con un cierre de la mano, con una flexión del codo, o sea, que ya desde el comienzo ya le estamos favoreciendo a ese patrón de movimiento o a esa marcha que es muy común para nuestros pacientes. También podemos encontrar a nuestros pacientes como mueven únicamente, en este caso, su lado izquierdo. Ellos mueven permanentemente ese lado izquierdo, ¿sí? Y retrasan y dejan el hemicuerpo derecho siempre por detrás. Fíjense esa cadera como está en rotación externa, esa punta del pie, cómo va hacia afuera, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, mediante acciones muy simples, alinear a este paciente y ya desde el minuto cero le vamos mandando esa información de la que hablábamos hacia el cerebro para que él aprenda de cómo tiene que estar posicionado y cómo tiene que empezar a moverse de ahora en más, que no lo sabe. Entonces, con una acción muy simple en supino, acá no sé si se llega a ver, yo después que saqué la foto me di cuenta de que la funda de la almohada es del mismo color que la sábana y no sé si se llega a ver bien, pero colocando una almohada nomás debajo del hombro, debajo de la cadera, del hemicuerpo que está afectado, ya corregimos toda la alineación biomecánica de ese cuerpo. Ya estamos mandando información a ese cerebro de cómo debe estar alineado. Ya lo estamos poniendo por delante, permanentemente en su marcha, ellos lo retrasan, ¿sí? Fíjense que elevando esa cadera, ya todo el miembro inferior ya se alinea, esa punta del pie ya queda hacia adentro. Ponemos el miembro superior también estirado, que no esté sobre el pecho, sobre la pierna, con el codo flexionado, ¿sí? Fíjense ahí el miembro inferior y la mano que esté siempre en una posición funcional, ¿sí? Con una apertura del pulgar con semioposición que nos permita que el día de mañana esa mano no se cierre tanto. Entonces nosotros desde el minuto cero, con una acción muy simple, que es poniendo una almohada cuando el paciente está en supino, ya le estamos brindando información, ya lo estamos alineando, esa cadera que la veíamos que estaba en rotación interna antes, esa rotación interna provoca que la parte posterior de la cápsula articular de la cadera, todas esas fibras se retraigan y después no sea muy difícil sacarlos de esa postura
para que tengan una marcha lo más similar a los movimientos normales que se le dice, ¿sí? Eso sería en supino. En lateral, sobre el lado afectado, ¿sí? El lado afectado tiene que estar ligeramente hacia adelante. Ahí tenemos que prestar un poquito de atención de que el húmero no quede apoyando con todo el peso sobre la cama. Entonces llevamos ligeramente el hemicuerpo que está por debajo, el hemicuerpo afectado, lo llevamos un poquito hacia adelante. Maniobramos muy despacito ese hombro desde la parte proximal. Nunca hay que tomar el brazo desde la parte distal para no crear una subluxación y, y producir un hombro doloroso, que tantos dolores de cabeza nos trae a nosotros y tanto dolor le produce a nuestros pacientes, que retrasan muchísimo la rehabilitación. Por ahí, en las maniobras, en el estado agudo de estos pacientes, se provocan estas lesiones del hombro y retrasan muchísimo la rehabilitación, porque nosotros nos tenemos que abocar a ese hombro que le duele tanto y perdemos de trabajar en otras cuestiones que quisiéramos trabajar en ese momento. Se le coloca una almohada para que no caiga el miembro inferior y no provoque tracción sobre esa cadera que le pueda provocar dolor. Puede estar la pierna flexionada o puede estar una sobre la otra, siempre separados con una almohada, ¿sí? Son posicionamientos muy simples, muy básicos, muy fáciles de hacer, que están indicados y que son muy importantes para nosotros para el día de mañana, porque estos pacientes, cuando nosotros los recibimos, ya han pasado 20, 30 días desde que están en esta postura y ya vienen con todos vicios posturales que son difíciles eh, de, de corregir. Ahí está bien marcado el posicionamiento del hombro, donde tiene que estar asentado sobre la escápula, no sobre el húmero. Y este es sobre el lado sano, que está entre comillas, porque no hay lado sano y un lado enfermo, sino que hay un lado que está más afectado que el otro en una hemiplegia, donde el miembro superior pléjico tiene que estar estirado, no tiene que caer por la misma razón para no producir una subluxación en el hombro. El miembro inferior también sobre una almohada. Esa almohada que está sobre el miembro superior, si puede llegar hasta la zona de la axila, mejor, cosa que lo contenga bien a este hombro, y una postura de la mano que esté en una posición funcional. La pierna puede estar también en flexión o puede estar estirada o semi-estirada una encima del otro, separadas por una almohada. Como verán, son cuidados posturales muy simples que con una almohada podemos solucionar y prevenir un montón de lesiones, y ya estamos brindándole a nuestros pacientes información, ya le estamos dando, ya estamos nutriendo nuestro sistema nervioso central y estamos previniendo un montón de lesiones. Algunos aspectos a tener en cuenta:
que incluso en pacientes que no estén permanentemente en la cama, también deben tener estos cuidados posturales, porque permanecen 8, 10, 12 horas en la cama y también van creando esos vicios que nosotros no queremos que se creen. Debe cambiarse de decúbito supino a lateral hacia un lado o hacia el otro lateral cada 2 o 3 horas. Y esto va a ir aumentando gradualmente cuando sea capaz de moverse por sí mismo, porque ya empieza a cambiar eh, las posturas para evitar todo lo que son las escaras de decúbito. Y todos los cambios posturales deben realizarse en forma lenta, se le debe pedir al paciente que colabore, le vamos diciendo qué es lo que vamos haciendo para que pueda aprender, y de esta forma nuestros pacientes vayan logrando la independencia, que es lo que se busca siempre en rehabilitación. Entonces, un poquito lo que yo quería sacar de todo esto es que, bueno, que en la rehabilitación neurológica, por ahí muchas veces no hace falta grandes maquinarias, no hace falta movimientos tan estrambólicos, tanta cosa, sino lo que hay que tener es fundamentos de lo que se está haciendo, ¿sí? Muchas veces por ahí algún paciente, ¿y qué hicieron? Y me tuvo parado media hora contra la pared. Pero eso, si tiene un fundamento, ¿sí? Puede ser muy beneficioso para nuestros pacientes, ¿sí? Como el hecho de colocar una simple almohada debajo del hombro y de la cadera. Es muy beneficioso para nuestro paciente, es muy simple, ¿sí? Siempre y cuando tenga fundamentos por detrás, ¿sí? Va a ser lo que le va a dar la riqueza a nuestros tratamientos, ¿sí? Y tratar no solo de abocarnos a nuestra parte motora, sino que también abocarnos mucho a la parte perceptual, porque si no hay información sensorial, no hay control del tronco, no hay aprendizaje, no hay cambio y no hay mejoras posibles. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darle esa información, una información correcta, que ese cerebro empiece a aprender de la forma correcta, que se vaya nutriendo de esas experiencias vividas de las que hablábamos anteriormente, y de esa forma empezar con nuestra rehabilitación, que es para que nuestros pacientes se empiecen a mover, pero se empiecen a mover en función de un aprendizaje para una actividad, no simplemente con un ejercicio o simplemente eso, sino que sea una actividad bien funcional, ¿sí? Que sea agarrar algo, que sea cambiarse, que sea algún pasaje hacia sentado, hacia parado, siempre que tenga un objetivo ese movimiento, ¿sí? ¿Por qué va a tener que tener por qué el movimiento va a tener que tener un objetivo? Porque, eh, por lo que hablábamos anteriormente, nosotros tenemos que apuntar hacia el cerebro, que es lo que está dañado, no hacia el brazo, no hacia la pierna. ¿Y cómo vamos a apuntar hacia ese cerebro para que emita una respuesta y provoque plasticidad neuronal? Con la atención del paciente. Cuando el paciente tiene atención, va a poder va a poder elaborar una respuesta para que de esa forma ese brazo y esa pierna se empiecen a mover. No sé si se entendió, me parece demasiado rápido, pero bueno, era un poquito más o menos sintéticamente
la idea era explicar qué es lo que hacemos nosotros en rehabilitación y que cualquiera que esté en el equipo de salud pueda, si se encuentra en una situación para indicarle al paciente esos cuidados posturales que son tan simples y tan beneficiosos para nosotros. No sé si alguien Excelente, tiene Franco. alguna pregunta o algo para acotar. Eso le iba a decir, nos quedan los últimos 4 minutos. Si alguien quiere realizar alguna consulta. Bienvenido, doctor Vesco. Por lo menos estuvo muy interesante el tema de los videos. Yo que por ahí no sigo, no tengo parte técnica, digamos, no entiendo mucho. La verdad que fuiste muy claro, Franco. A mí me resultó súper útil para entenderlo, digamos. Martín. No sé si querés acotar algo, Martín, si me he olvidado de algo por ahí. No, no, la verdad que no. La idea era hacer algo bien sencillo para que pueda servir a cualquiera que se encuentre frente a un paciente en la etapa aguda, y bueno, que pueda contribuir al futuro tratamiento de ese paciente. Así que no, está más que claro. Perfecto. Bueno, si nadie tiene dudas, consultas, les agradecemos a todos por haber estado presentes, a los que se fueron conectando de a poquito. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que después lo vamos a poder replicar para que puedan verlo más personas. Les agradezco a todos, te agradezco muchísimo, Franco, por tu disertación, por el tiempo y por la claridad del tema. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Adiós.